¿Qué tal, gente motera? Hoy desde mi oficina vamos a hablar de la crisis de MotoGP, algo que ya nadie niega. Después de la terminación de la competición en Valencia, se han hecho números, se han hecho cálculos y la verdad es que la cosa pinta mal para MotoGP. Empezamos. Esta crisis que sufre MotoGP vamos a independizarla en dos estadios diferentes. Por un lado, la asistencia en los circuitos, que ha bajado muchísimo, y por otro lado, la audiencia de los medios en general. Pues bien, tenemos que en cuanto a la asistencia a los circuitos, el Gran Premio de Portugal ya empezó a avisar, porque el domingo de carreras solamente se juntaron allí 43.650 personas. La verdad es que poco para el circuito de Portimao. En el Gran Premio de España ocurrió un batacazo importante. 58.132 espectadores en el circuito. Sin embargo, en el Gran Premio de España de Fórmula 1 resulta que lo petaron, o sea, no cabía ni un alfiler. Después analizamos el por qué sucedió eso en Fórmula 1 y no en MotoGP. Después, en cuanto al Gran Premio de Francia, aquí se remonta un poquito, y el Gran Premio de Francia, el domingo de carreras, tiene 110.003 espectadores. ¿Por qué sucede esto en Francia? ¿Por qué aumenta el nivel en Francia? Porque está Quartararo. Quartararo es el ídolo francés en cuanto a MotoGP se refiere, y entonces fueron allí a ver la carrera por Quartararo. Después, en el Gran Premio de Cataluña, también sufrimos un gran batacazo, que son 60.068 espectadores, también muy bajo. Esto me estoy refiriendo al domingo de carreras, no al miércoles, no al viernes y al sábado. Y después, en el Gran Premio de Aragón, tuvimos una expectación en circuito de 37.846 espectadores. Y en el Gran Premio de Valencia subimos, porque era el último y porque allí se dilucidaba el título realmente, aunque Quartararo tenía pocas posibilidades, se dilucidaba el título y ahí sí que hubo expectación, hubo 92.166 espectadores. Como veis, hay espectadores a la baja en los circuitos, prácticamente en todos hay espectadores a la baja. Australia fue una cosa alucinante, pero bueno, eso ya hablamos después, porque Australia fue un problema de audiencia, no fue un problema de asistencia. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que en Países Bajos, el Gran Premio de los Países Bajos, pues ahí sí que asistió bastante gente, porque fueron 104.244 en Assen, pero es que allí la afición al motociclismo se mira de otra manera diferente, y entonces ahí pues no siguen los mismos parámetros que en otros países, y sí que ahí subió también, pero quitando en Valencia y en Países Bajos y en Francia, la verdad es que en el resto de los circuitos no hubo una gran asistencia a las carreras en el propio circuito. Ahora vamos a pasar a estudiar las audiencias en general, las audiencias por los medios, por televisión sobre todo. Bien, pues en cuanto a las audiencias en los medios, tenemos que la media de audiencia son 296.000 espectadores en cuanto a España se refiere, un 4,5% de lo que se esperaba. Y esto es la media en este año, en el 2022. Supone un 25% menos de audiencia. Y respecto al Gran Premio de España en Jerez, el más visto fueron 1.359.000 personas, 18,6%. En Australia, ahí fue el batacazo número uno, fueron 17.000 personas nada más las que vieron el Gran Premio de Australia. Estoy hablando de audiencia televisiva o audiencia por los medios, no por las redes. Sin contar las carreras que se han emitido en abierto, la media de audiencia de DAZN no da datos, pero sí sabemos los datos de DAZN por mediación de Movistar Plus, que es donde emite también DAZN. Y entonces ha sido de 197.000 espectadores. Peor registro histórico de una temporada a través de un canal de línea de Movistar. Como ya os digo, DAZN no da datos propios, simplemente esto lo sabemos por el Movistar Plus, donde está incluido también DAZN. La evolución de audiencia de MotoGP en España, segundo peor dato histórico en audiencia por detrás de 2018, donde no se emitió ninguna carrera en abierto. Y ahora hablamos de las carreras en abierto.
2013 sigue siendo la temporada más vista de la historia con una media de 2.890.000 espectadores, 29%, y estaba Nico Abad como comentarista. Bien, tenemos entonces, que os dejo después unos gráficos, tenemos entonces que en cuanto a la evolución histórica de la audiencia en MotoGP, cuando se echaba por televisión en abierto con Valentín Requena, recordaréis a Valentín Requena, la audiencia estaba sobre los 2,5 millones de espectadores. Cuando se echó las carreras de MotoGP en abierto en la 5, que fueron 2012, 2013, 2014 y 2015, en el 2013 se consiguió un máximo de audiencia, ya os digo, cercano a los 3 millones de espectadores. Y estaba Nico Abad como comentarista. Pero después, en el 2016, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que fue cuando empezó a ser de pago, las carreras de MotoGP no se hacían en abierto, pues resulta que por un lado primero fue Movistar Plus y por otro lado después fue DAZN como independiente, y también dentro de Movistar Plus DAZN daba sus comentarios. Pues en estos años la verdad es que la audiencia bajó drásticamente. En el 2022 estamos bajísimos. Os dejo todos estos gráficos que estoy manejando, os los dejo a vosotros. Pues bien, ¿por qué sucedió la subida de audiencia en este año en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Aragón? Por una razón muy sencilla. El Gran Premio de España fueron cerca de 1.400.000 espectadores y el Gran Premio de Aragón fueron cerca de 1 millón de espectadores. ¿Por qué sucedió? Porque se echaron en abierto. Aparte de tener los DAZN, ya sabéis que esas dos carreras las permitió a Televisión Española echarlas en abierto. Y fue por eso por lo que aumentaron las audiencias. Es más, muchas personas que que habíamos pagado DAZN, parte de las carreras las vimos por Televisión Española en abierto en esas dos carreras que os estoy comentando. Está claro que la gente no está dispuesta a pagar por ver las carreras. Hombre, un motero de verdad sí, pero es que hay que tener en cuenta que las carreras no solo mueven a los moteros, no solamente mueven a los aficionados, sino que mueven a otro tipo de gente que sin tener mucho interés en las carreras de MotoGP, si las echan en abierto, se van a sentar en el sofá a ver esas carreras en abierto. Y ese es el problema, que no estamos captando audiencia de gente que no está directamente interesada en MotoGP. Después, en cuanto a las audiencias de MotoGP en DAZN, también os dejo aquí un gráfico donde se ve que en Australia fue no hubo prácticamente audiencia, y bueno, en Indonesia tampoco hubo mucha audiencia. Me estoy refiriendo a España, no a los países donde se corría, Ya os digo, un desastre. Pues bien, no solo vamos a hablar de datos malos, sino que vamos a intentar poner soluciones, o por lo menos vamos a estudiar las soluciones posibles. Primero, ¿por qué en el Gran Premio de España en MotoGP no hubo muchos espectadores y sin embargo lo petaron en Fórmula 1? Pues por una razón muy sencilla, porque en Fórmula 1 hay emoción, y mientras que en MotoGP no hay ninguna emoción, absolutamente ninguna. No son capaces de adelantar, en parte por la aerodinámica y en parte por lo que han evolucionado las motos. Tenemos unas motos demasiado evolucionadas que son como los Fórmula 1 de hace unos años. A ver, no es necesario tanto caballaje, no es necesaria tanta evolución, no es necesaria tanta aerodinámica que no permite la lucha entre pilotos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, sabemos todos que aunque en Fórmula 1 la cosa estaba más o menos decidida con Verstappen y compañía, pues hubo situaciones en las que sí interesaba a la gente ver la Fórmula 1 porque había adelantamientos, porque había luchas en el cambio de neumáticos, por un montón de cosas que le daba emoción a la carrera, y sobre todo por el DSR. Al aplicar el DSR en un coche de más o menos iguales características o peores características es capaz de adelantar, con lo cual la emoción de la carrera aumenta, eso está claro. Y por otro lado tenemos que en cuanto a MotoGP, vamos a dejar Fórmula 1 porque eso es otro tema, es otro mundo. En cuanto a MotoGP tenemos un cambio generacional, está claro. Está viniendo nuevos pilotos que de momento no mueven afición. Son buenos, han ganado,
pero no mueven afición. Siguen sin mover afición porque la gente se centra sobre todo en MotoGP. Y en MotoGP no hay pilotos icónicos, ese es el problema. Se marchó Valentino Rossi, se marchó Pedrosa, se marchó Márquez, porque Márquez está desaparecido en combate de momento, esperemos que vuelva por sus fueros, pero de momento no ha movilizado a la afición. Y ese es el problema, que no hay pilotos icónicos, no hay pilotos como antes, como por ejemplo Doohan, como por ejemplo Schwanz, que solamente ganó un título mundial, pero que movía mucha afición. No hay pilotos como Reini, no hay pilotos como Cribillet, no hay pilotos como Sito Pons, por ejemplo, no hay pilotos como el mismo Garriga. Garriga fue un piloto que movilizaba a mucha gente, había muchos aficionados que eran de Garriga. Hasta tal punto es así que a día de hoy, no estando Valentino Rossi en los circuitos, en las gradas se suele ver bastante grada amarilla. ¿Por qué es? Pues porque son forofos de Valentino Rossi y van a las carreras, pero ya no van como antes, ya no es la afluencia que iban antes, ni veías el 93 por todos los sitios o el 46, no, ahora ya no es así, no hay iconos del motociclismo. Las carreras siguen siendo de pago, porque resulta que, curiosamente, aún con estos datos que os estoy dando, DAZN vuelve a renovar el contrato con Dorna. Pagaba en estos 4 últimos años 12,5 millones, 12 millones y medio. Mucho ha tenido que bajar Dorna el contrato para que DAZN vuelva a firmar. Y no solamente firma por 4 años como tenía hasta ahora, que termina este año, terminó el contrato de DAZN con Dorna para echar MotoGP, sino que lo hace por 5 años, hasta el 2027 ha firmado. No sabemos la cifra exacta que tiene que pagar Dorna, pero desde luego va a ser muy a la baja. Está claro que esto es un problema económico, que aquí no les interesa la audiencia por lo que se ve, y se van a cargar el MotoGP. ¿Por qué? Pues porque primero los pilotos no tienen ni voz ni nada en MotoGP, y esto no puede ser. Se dedican a intentar mejorar MotoGP con una carrera al sprint. Que por ahí no van los tiros, que por ahí no vas a ganar audiencia, porque nadie va a ver la carrera al sprint, porque en realidad es una carrera descafeinada, porque lo único que vale esa carrera es para que un piloto tenga más posibilidades de hostiarse. Así de sencillo y de claro. Porque no es lo mismo salir un viernes, un sábado, a hacer una clasificación que sales, pruebas la moto, te pruebas a ti mismo, haces un par de vueltas o 3 un poquitín apuradas con un neumático que corresponde a la clasificación, haces un time attack y ahí se acaba todo. Puedes caerte, pero normalmente no lo haces. Sin embargo, en una carrera de sprint van a salir todos con el cuchillo entre los dientes. Va a caer gente, va a haber más accidentes. Y esto no es bueno para el motociclismo, no es bueno. Y más si me teniendo en cuenta que es muy difícil adelantar con la tecnología que llevan las motos. Menos tecnología, menos caballaje, volvamos a los orígenes, volvamos a las motos de antes, que había más piloto que moto, ahora hay más moto que piloto, y probablemente recuperemos afición. Pero de momento no vamos bien, no vamos nada bien, pero Dorna se empeña en considerar esto un negocio y así nos va a ir. Total, que no hay adelantamientos, y no hay adelantamientos por la tecnología de las motos, por la aerodinámica y por lo que ya sabemos todos. Y sobre todo no movilizamos al espectador que no es aficionado a las motos. Antes yo me acuerdo que nos reuníamos todos los aficionados a las motos y alguno que no lo era, a las tantas de la mañana para ver las carreras. Eso era afición y había audiencia, pero claro, era en abierto, para empezar era en abierto y para terminar las carreras eran emocionantes. Lo que quiere la gente y la única manera de levantar esto son con carreras emocionantes y no con carreras al sprint. Carreras emocionantes donde se produzcan adelantamientos, donde el piloto marque la pauta y no sea la moto la que tecnológicamente domina el asunto. Porque estamos viendo que son dificilísimos los adelantamientos. Y no hay peleas entre pilotos. Yo he hecho mucho de menos las motos de antes. Me vais a llamar antiguo, pero es así. Las motos de antes movilizaban más afición. Y esta es todo lo que tenía que deciros sobre el tema. Y además no solamente os digo que el MotoGP está en crisis, sino que intento dar soluciones como acabáis de oír. Sé que mucho caso no me harán, porque desgraciadamente esto es un negocio y nada más. Me gustaría saber cuánto ha pagado DAZN por echar durante los próximos 5 años MotoGP.
Respecto a Moto 2 y Moto 3, antes 125 y 2,5 también movilizaba mucha gente, pero ahora volvemos a lo mismo, no hay pilotos icónicos, y eso que están saliendo algunos. Acosta puede que sea un piloto icónico dentro de un tiempo, Augusto Fernández también, y hay muchos otros que están despuntando, pero de momento no hay ningún piloto que movilice masas, y ese es el terrible problema. Eso, unido a que esto no es un negocio, sino una pasión, vamos mal, vamos muy mal. Esperemos que hagan algo en el sentido que yo he dicho, de encauzar las motos y los pilotos a una mayor lucha en los circuitos. Nada más por ahora. Hasta otra ocasión, moteros. Me dejáis abajo los comentarios de lo que opináis vosotros sobre la crisis de MotoGP y cómo queréis que se solucione, o las ideas que podéis dar para que se solucione. Hasta otra ocasión. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside.